Muy buenas a todos, señores, y bienvenidos una vez más a nuestro video de análisis semanal del mercado Forex, donde vamos a analizar un poco y a repasar el mercado para ver qué tipo de oportunidades nos ofrece esta semana el mercado de la inversión en Forex. Antes de comenzar, como siempre, antes de entrar ya en materia, les voy a dejar por aquí nuestras redes. ¿Por qué es muy importante que nos sigan en redes? Básicamente porque la estrategia de inversión que tú ves en esta explicación, básicamente tiene unas temporalidades que nos permiten anticipar un poco lo que puede llegar a suceder en un par de días, o por lo menos prepararnos para cuando lleguen los momentos de tener esas setups precisas donde las probabilidades nos convienen para poder tomar una entrada en compra o en venta. Así que si no nos sigues todavía, síguenos en cualquiera de estas redes sociales que te aparecen aquí a un lado. Y si no estás suscrito a este canal, por favor suscríbete, a ti no te cuesta nada, a nosotros nos ayuda muchísimo a poder crecer. Un botoncito ahí al like. Y nada, señores, no siendo más, no me enrollo con más cosas. Vamos a empezar, como siempre, analizando el tema de la situación fundamental. Vamos a ver qué tenemos esta semana en términos fundamentales, qué va a estar sucediendo, qué va a estar pasando y cómo podemos aprovecharnos un poco de esos movimientos, de esas situaciones. Vamos a ver, por una parte, cómo el mercado ha estado respondiendo durante este último tiempo a los anuncios de la Reserva Federal y de todo este tipo de cosas, de lo que va a estar sucediendo alrededor del quitar todo ese tipo de estímulos que se han puesto para el tema de contrarrestar la crisis que se ha provocado producto del tema de la pandemia. Sin embargo, vamos a ver cómo algunos datos siguen mostrando mucha fuerza, siguen mostrando mucha contundencia a la hora de hablar de recuperación económica y cómo eso trae unas consecuencias. Entonces, para el día de hoy teníamos venta de casas existentes en Estados Unidos, un dato bueno, es decir, por encima de lo esperado, bastante interesante. Recuerden que el hecho de que existan más venta de casas es un bien durable muy importante. Entonces, el hecho de que la gente compre casas significa que está viendo confianza en su economía, porque normalmente este tipo de compras se hacen a créditos y a créditos de muchísimos años. Entonces, pues nadie se compra una casa pensando que mañana lo van a despedir del trabajo. No en esa lógica. Entonces, eso genera buenos índices, buenas intenciones de parte del dólar americano. El día de mañana, 23 de noviembre, vamos a tener para la zona euro Producto Interno Bruto de Alemania, PMI de manufactura en Alemania, PMI compuesto en Gran Bretaña, PMI de manufactura en Gran Bretaña y PMI de servicios. El compuesto nos suma los dos. Nos suma, me refiero a que se hace el cálculo con los dos elementos juntos. El uno es de manufactura y el otro es solamente de servicios. Así que muy importante el día de mañana para la zona euro y para la libra. ¿Por qué es importante este tipo de datos? Por muchas cosas. Recuerden que todo lo que nosotros vemos en el gráfico, todo el movimiento al alza, a la baja, cuando un gráfico cae, cuando un gráfico se dispara, es producto esencialmente de las expectativas de los compradores y los vendedores. Quienes quiera que sean, pueden ser institucionales, puede ser gente de a pie, pueden ser bancos, pueden ser lo que sea que esté comprando y vendiendo. Pero esa expectativa viene o se produce a través de cuáles son los datos que ellos tienen para tomar decisiones. Muchos de esos datos son este tipo de datos. Hay muchos otros, por supuesto, pero muchos de esos datos son este tipo de datos. El día miércoles vamos a tener tasa de interés del Banco Central de Nueva Zelanda. Vamos a tener luego, como siempre, después de cada decisión de tasas de interés, miren que aquí, y ojo con este tipo de cosas, se espera que el banco incremente en 25 puntos básicos la tasa de interés, la tasa de intervención bancaria del dólar neozelandés. ¿Por qué esto es tan importante? Porque se empiezan a presentar fenómenos de inflación muy altos. Una de las formas de detener esa inflación es incrementando el valor de la tasa de intervención bancaria. Ese valor, ese precio, digámoslo así, es como subirle el precio al dinero. Y al ponerle más precio al dinero, pues se reduce la cantidad de dinero que hay en la calle. Esa es un poco la lógica económica que hay detrás de incrementar las tasas de interés. Vamos a ver si eso trae efectos. Hay muchos expertos que dicen que ya es muy tarde, que la inflación, digamos que ya se salió de control y los efectos, como todo en economía, pues no son directos, no son inmediatos, tienen un tiempo de maduración. Y es posible que los bancos estén llegando un poco tarde a tomar esas decisiones y que los efectos, digamos, la causa-efecto que ha generado esta inflación, pues no sea tan revertible, por lo menos no en el corto plazo. Luego vamos a tener un statement, una declaración donde vamos a ver como la explicación de por qué subir la tasa de interés, qué es lo que ven, etcétera. Interesante, un día muy importante para el dólar neozelandés.
Sea que salga, digamos, positivo y si suban la tasa, el dólar neozelandés se va a disparar al alza. Y sea que salga decepcionante, salga negativo, el dólar neozelandés se va a, digamos, depreciar muchísimo. Entonces, cualquiera de las dos cosas puede ser bastante impactante en ese sentido. Clima para negocios en Alemania, muy importante. Recuerden que Alemania es literalmente el surtidor de liquidez que tiene la zona de euro, así que es muy, muy trascendental. Y día importante para el dólar. Empezamos otra vez con muchas noticias del dólar. Venta de casas, peticiones de desempleo o peticiones de seguros por desempleo. Tenemos inventarios de crudo, tenemos cambio en el Producto Interno Bruto de este trimestre y tenemos también la venta de bienes durables. Vamos a ver qué tal funciona o qué tal sigue funcionando la locomotora de la economía americana, que ha venido presentando muy buenos datos, pero claro, siempre hay el temor, precisamente como se sobrecalienta la economía demasiado, pues siempre hay el temor de que pueda llegar a suceder algo negativo. Día jueves y viernes en Estados Unidos específicamente tenemos día festivo por el tema del Thanksgiving, así que vamos a tener cierres de mercado más temprano el día viernes y totalmente el día, digamos, de fiesta el día jueves 25 de noviembre. Esperamos también cambio en el Producto Interno Bruto alemán y vamos a tener un discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el día jueves también. Y también del presidente del Banco Central de Gran Bretaña. El día viernes tenemos retail sales, ventas minoristas para Australia y otro discurso de la presidenta del Banco Central Europeo. Así que semana cargadita de noticias, semana impactante, trascendental, muy relevante para los mercados como siempre. Pero pues como ustedes ya saben, nuestra estrategia no está enfocada exclusivamente en el tema fundamental. Es importante, por supuesto que es importante, señores, pero no es lo único. Vamos a revisar ahora el tema gráfico. Yo sé que este tipo de cosas, este tipo de temas gráficos no son lo más atractivo del universo ni lo más cómodo de terminar de ver, pero créanme, si saben aprovechar ese tipo de información, pueden sacarle muy buena rentabilidad a sus ahorros, a su dinero, pero haciéndolo de forma inteligente, de forma sensata, sin necesidad de apresurarse. Vamos a empezar como siempre en orden, dólar australiano versus el dólar canadiense. Habíamos tomado una entrada, vamos a intentar mostrarles qué pasó en esta operación. A veces, ¿qué pasa? Yo les comparto a través del canal de Telegram a veces posibilidades de entrada, pero claro, esa entrada luego hay que gestionarla, no es solamente abrirla y ya, y me acuesto a dormir y me vuelvo millonario. No, señores. Habíamos tomado una entrada en esta zona. Quienes nos siguen a través de Telegram, si no lo haces, aquí abajito, en la parte de abajito, te va a aparecer el enlace. Entren, suscríbanse a ese canal. Ese canal es muy importante porque compartimos nuestra visión del día a día del mercado. Hoy tomamos una entrada en Australiano Yen, no alcancé a compartirla, tomé la foto antes de la entrada, pero no alcancé a compartirla. ¿Pero por qué se los menciono? Porque claro, entramos en esta zona, aguantamos este movimiento, este primer movimiento de venta, muy interesante, muy atractivo, pero, y ojo con esto, aquí hay que ir haciendo lecturas de cómo va cambiando el mercado. Nuestra primera lectura fue, este es el alto que teníamos en esta zona, nuestra primera zonita. Esta es la zona que rompe el gráfico en este movimiento. Aquí se genera una ruptura. Me hace un bajo más bajo que es este de aquí. Y este movimiento de aquí es el 78% de este movimiento, de este primer movimiento. ¿Ven? Este es un primer tramo de movimiento, una primera corrida del precio. Cuando viene a este punto y el precio arranca, en ese arranque me genera un retroceso, aquí entramos en precio y vamos hacia abajo. ¿Qué sucede? Si usted estaba apostando, entre comillas, su hipótesis es que el precio venga hasta el menos 27 de este primer movimiento, miren que nunca lo viene a hacer. El menos 27 hubiese estado por debajo de este mínimo anterior. Sostuvimos el movimiento, el precio vuelve a venir, casi que nos saca por break-even en esta zona y vuelve a caer. Una vez el precio te ha hecho estos dos movimientos y te muestra que no es capaz de pasar, no te quedes dentro de la operación porque las probabilidades ya no están a tu favor. Es muy posible que esto esté configurando un escenario alcista, donde el precio pueda empezar a ganar fuerza y continuar subiendo. Entonces, primera situación, nuestra regla. Si yo ya tomé la entrada aquí, he puesto mi stop por encima y voy ganando por lo menos un 1-1 de lo que estaba arriesgando, vamos a hacer un break-even. ¿Qué significa eso? Vamos a llevar nuestro stop a cero, que en caso de que el precio se devuelva, nosotros salimos en cero, no perdimos nada. Y una vez llegues a estos niveles cercanos al 100, cercanos a ese, digamos, a esa zona en la que ya el Fibonacci está cercano al cero en este caso, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Asegurar una parte de nuestra rentabilidad. Si ya vamos ganando, por ejemplo, estamos arriesgando 100 euros
o $100 y ya nos estamos ganando 150, pues ya coloque su stop en break-even, es decir, vayas en cero en la posibilidad que se devuelva y además asegure un 70% de la rentabilidad. Es decir, métase al bolsillo $75 de esos 150 que se va ganando. Y el resto de la operación déjelo correr. Lo peor que le puede pasar es que usted ya se metió al bolsillo $75 y si el precio se devuelve, usted no pierde nada. Es decir, el resultado final de esta operativa, de todo este poco de rayas que le he hecho aquí, es que usted se ganó $75. ¿Qué suele hacer la gente? Dos errores gigantes. El primero, yo entro aquí y aguanto hasta que él salga por un lado o por el otro. No, eso es falta de gestión. Falta de gestión, ¿por qué? Porque hay stops que se pueden evitar. Hay unos que no, hay unos que toca literalmente aguantarlos porque la operación estructuralmente sigue siendo válida, pero hay otros que es mejor tomar la decisión de salirse de ese tipo de operativa porque el gráfico te empieza a dar información nueva, el gráfico se escribe todos los días. Como te da información nueva, te muestra que no has sido capaz de generar mínimos más bajos, por lo tanto no hay fuerza de caída. ¿Listo? En esa lógica también entender el tema de los volúmenes. Miren cómo los volúmenes de venta se empiezan a hacer un poquito más pequeños, entre comillas, que estos que hicieron caer en su momento inicial y estos volúmenes de compra empiezan a superarse en algunos casos, no siempre, obviamente, pero empieza a aparecer como una especie de antiseñal a la hora de querer tomar decisiones. Dólar australiano versus el franco suizo, les había compartido la posibilidad de tomar una compra en esta zona. ¿Qué pasa? El precio tenía que darnos un cambio de estructura. Miren que aquí en esta zona menor, en este precio, en esta estructura de 4 horas, el precio no ha sido capaz de romperme los máximos, es decir, no ha sido capaz de hacerme un alto más alto que este anterior para poder tomar un retroceso y entrar a comprar. Como no ha sido capaz de hacer eso, pues no podemos entrar, pero está en una zona muy interesante para buscarle una compra. ¿Por qué? Porque tengo aquí un alto más alto, este es mi punto más bajo en su momento, estas son mis zonas de resistencia, me interesaba tomar una compra en esta zona, pero necesito un cambio de estructura, es decir, que el precio haga esto y cuando supere este precio, ahí entramos a comprar. Antes no es interesante. Dólar australiano versus el yen japonés, aquí hemos tomado una compra hoy, la que les acabo de comentar, perdón, una venta, la que les acabo de comentar hace un rato. ¿Por qué? Miren, estructura bajista, todavía tiene un espacio para llegar al 61 en el marco diario. En este movimiento del precio, en esta estructura bajista, pues vamos a tener entonces un movimiento que se vuelve muy interesante porque el precio viene a buscarnos esta zona, el 78%, y está en la línea de tendencia bajista de esa estructura. Por supuesto, como en todos los trades, se toma un riesgo de que el precio puede rompernos al alza, por supuesto, puede pasar, pero las probabilidades nos dicen que a partir de esta zona el precio podría empezar un nuevo movimiento bajista para continuar con esta estructura. Miren este movimiento tan fuerte, retroceso, nuevo movimiento, retroceso, nuevo movimiento. Eso es lo que estamos intentando coger, digamos, en el movimiento del precio. Australiano versus el dólar americano. Vamos a ver esto en el marco diario. Miren cómo entra al order block que habíamos marcado en el marco diario y ahora necesitamos un cambio en la estructura en marco de H4. Es decir, tenemos una línea, una tendencia al alza. ¿Por qué? Porque tenemos un alto más alto. Miren, este es el alto más alto que este movimiento anterior. Si se dan cuenta esta estructura, bajo, alto, y aquí estamos esperando que haga lo mismo. Si lo hace en esta zona sería espectacular y que arranque a la alza nuevamente. ¿Cómo podemos confirmar que eso va a suceder? Confirmar dentro de lo posible del trading. ¿Qué me cambia esta estructura pequeña que está creando aquí? Esta estructura en esta zona es esta de aquí, es todavía bajista. ¿Cómo nos marca que es alcista? Cuando aquí me haga un alto más alto, retroceso, y ahí podemos comprar. ¿Listo? Entonces, está en zona, pero todavía no podemos tomar operativa porque eso sigue cayendo. Como sigue cayendo, pues eso puede seguir pasando derecho. Bitcoin, una caída muy bonita. Pueden comprar si quieren. Dólar canadiense versus el yen japonés. Estamos esperando que sea un retroceso más profundo. No lo hace, se queda pegado. Estamos esperando que venga a esta zona que está en amarillo para empezar a buscar compras. El dólar index hiper mega disparado. Una fortaleza absurda del dólar frente, y ojo con esto, frente a la canasta de divisas con la que está comparado en el dólar index. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Claro, en esta canasta de divisas hay divisas que pesan más que otras. Entonces, por ejemplo, el euro tiene un peso muy importante dentro de esa canasta de comparativa. Si el euro sigue cayendo, este dólar index se va a seguir disparando al alza, porque correlativamente pues, va a tener un movimiento alcista cada vez mayor.
A mi parecer, está demasiado extendido, debería tener algún tipo de retroceso, pero no muestra señales de debilidad. Entonces, por ahora seguimos con un dólar hiperalcista. Euro australiano, miren cómo viene a buscar el 61, de hecho entra al 78, o sea, entra entre el 61 y el 78, vamos a ver esto. Y aquí en este movimiento, miren cómo aquí me genera una ruptura. ¿Qué pasa? Esta ruptura de este mínimo anterior aquí cierra por debajo. En este movimiento podríamos tener algún tipo de posibilidad. Vamos a revisar Heiken Ashi y a partir de este momento, miren, aquí tenemos una buena opción de venta en caso de que el precio venga hasta aquí. Vamos a hacer el FIBO, vamos a ponerlo en velas normales y vamos a revisar lo siguiente. El precio ya entró a zona, digamos, que nos puede interesar de venta, que era esta zona de aquí arriba. Les voy a marcar esta zona de aquí. Esa era la zona que nos interesaba que tocara y empezara el movimiento. Una vez ha tocado esa zona, el movimiento ha empezado un movimiento bajista. En ese movimiento bajista, entonces, buscamos la ruptura, que es esta que tenemos aquí marcada. Esa ruptura, voy a cambiar esto, vale. Esta ruptura, vamos a ir al punto más alto que tiene la ruptura, es este de aquí, el punto más bajo que tiene la ruptura es este de aquí. Ahora, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a intentar ver en este proceso? Vamos a modificar esto. Vamos a quitar este FIBO más grande que está aquí porque nos interesa este último movimiento y vamos a intentar buscar una zona de entrada que nos permita aprovechar esto. Una zona de venta en ese nivel, buscando un stop en el 110 de este Fibonacci y con un riesgo-beneficio, una relación riesgo-beneficio de un 3.13 a 1. ¿Qué significa? Que por cada dólar arriesgado estamos intentando, según nuestra hipótesis, ganar $3 por cada dólar arriesgado. Es decir, arriesgo $100, me va a ganar 300, arriesgo 1000, me va a ganar 3000, algo parecido. Entonces, ¿qué necesito para que eso se concrete? Pues que el precio venga a este 78. ¿Por qué el 78? Me gusta ese 1.55800. Puede ser un muy buen precio para que el precio venga a entrar, a buscarme esa zona. ¿Qué pasa? ¿Se puede quedar antes? Sí, claro que se puede quedar antes. Lo que pasa es que los precios cerrados en ese 800, en ese 500, en ese 200 o en un 000 suelen ser precios muy atractivos para buscarle ventas nuevamente. Así que vamos a ver qué termina sucediendo. Esta puede ser una muy buena opción. Vamos a dejar por aquí esto aquí en esta zona con una alertita para que nos avise cuando llegue a esa zona. Entonces venimos a revisar con qué volúmenes llegó, con qué tanta fuerza, con qué velocidad, etcétera, etcétera. Eurocat nos dejó esperándolo. ¿Por qué? Porque miren que aquí entró, pero no entró hasta la zona donde teníamos la orden. ¿Qué podemos hacer? Nada, señores. No manejamos el mercado. Nos toca quedarnos por fuera, verla pasar, nada más. Pero era interesante ese movimiento bajista. Solamente se quedó en el 61. Ustedes saben que yo intento entrar en el 78 porque me da una mejor relación riesgo-beneficio. Si no hay entrada, pues nos quedamos por fuera y ya está, no pasa nada. Eurofranco, esto sigue un movimiento bajista muy fuerte, el euro está muy debilitado, así que podemos ver un movimiento todavía de caída interesante. Euro versus el peso colombiano. Se los dije la semana anterior cuando terminamos el análisis. Era muy posible que el precio viniera a buscar la línea de tendencia y arrancara. ¿Qué pasa? Aquí se quedó y tenemos una nueva caída. Vamos a ver si el precio aquí es capaz de continuar un movimiento alcista. ¿Sigue siendo alcista? Sí, sigue siéndolo. Miren cómo aquí es rechazado. Vamos a ver la jornada de hoy cómo termina, pero tenemos un euro a 4.400 pesos en este momento. Euro libra. Esto se fue sin darnos ningún tipo de retroceso. Miren cómo entró a la zona que nos interesaba. Arrancó, aquí esperamos un retroceso, nunca lo dio, no nos dio entrada, nada podemos hacer. Euro yen está en una zona interesante, a ver si somos capaces de comprar, pero lo mismo que el australiano dólar, lo mismo que el CAD yen, necesitamos un cambio en la estructura para poder entrar en compra. Hasta que esta estructura de aquí no cambie, es decir, no me haga un alto más alto, un retroceso, no tenemos entrada porque es demasiado arriesgado. En esta zona, pues miren, es que está hipermarcado, necesitamos un retroceso muy fuerte, eso todavía demora. El eurodólar está hundido totalmente. Aquí miren donde estábamos, donde habíamos colocado la entrada. La misma historia, necesitamos un ultra retroceso, el precio sigue cayendo como si no pasara nada. Nuevamente, ¿por qué? Dólar muy fuerte, euro muy débil. Así de sencillito. Entonces, vamos a ver qué sigue sucediendo. Hay que entender también un tema político aquí y es, dense cuenta cómo está Europa un poco como a puertas de nuevas medidas de confinamientos. Austria ya tomó medidas, Países Bajos parece que va a tomar medidas.
Francia, Alemania se están planteando la idea de empezar a tomar medidas de confinamientos, de restricciones, de nuevas limitaciones. Eso, por supuesto, asusta a la economía, le pone un freno a muchas cosas, entonces se pone un poco complejo este panorama del euro versus cualquier otra divisa. Así que tener mucho cuidado con esa inversión y si el dólar sigue mostrando síntomas de fortaleza, evidentemente esto va a seguir cayendo. Libra australiano, precio que arranca al alza, nos rompe esta línea de tendencia diaria, puede tener un retroceso y venirnos a buscar esta zona de aquí para volver a buscar una compra. Libra CAD, en este tenemos una venta abierta, miren que el precio no ha arrancado, de hecho la tenemos ahorita de la semana anterior. El precio hoy básicamente ha cerrado como empezó, es decir, no ha cambiado en absolutamente nada. Ha tenido un movimiento muy débil, que sube, que baja, que termina un poquito, que vuelve, arranca, me baja un poco de mechazos. Lo estoy esperando en esa zona. Nuevamente, la misma lógica, señores. Punto alto, punto bajo, Fibonacci, zonas entre el 78 y el 61. Tenemos un order block aquí que es tocado y rechazado directamente. ¿Cuál es la hipótesis, el análisis? Que el precio aquí continúe su movimiento de caída. Vamos a ver si tiene la capacidad de hacerlo. Que esto siguió subiendo. Aquí en esta zona, justo cuando sale el order block, tenemos un stop puesto. ¿Podemos hacer algo al respecto? No, por mucho que lo mire usted, por mucho que se quede aquí mirando el gráfico, el precio no va a hacer lo que usted quiere. Entonces, relájese, déjelo ahí marcado, por eso tenemos aquí una alerta en caso de que el precio baje para asegurar parte de la rentabilidad. Y en caso de que suba, pues nos saca por stop y ya está, no podemos hacer nada más. Aquí miren el precio cómo viene de violento y rompe todos los esquemas al alza. Era muy posible, el precio está demasiado extendido. Puede venir a buscar esta zona de acá arriba, este 1.26.245 más o menos, porque tiene la línea de tendencia bajista y el último movimiento, digamos, de corrida, porque este de aquí ya no lo respetó. Esta zona, digamos, que ha corregido antes, no la respetó, siguió subiendo. Entonces ya, digamos que se invalida. Libra Yen, miren cómo el precio, este trade hubiese estado espectacular, se los compartí creo que la semana anterior. El precio viene, entra a la zona que teníamos marcado como una orden de compra, se los mencioné que podía ser peligroso por la línea de tendencia bajista que traía, entra a esa zona, toca el 78, viene incluso al 91 y vuelve a arrancar al alza. Si usted estuviese metido en este trade, ya en este punto tendría que hacer esto, break even, stop a cero, y una vez ha hecho el break even, asegure por lo menos la mitad de las utilidades que tiene aquí, por lo menos, y déjelo correr, no puede hacer nada más que eso, déjelo correr. Vamos a quitar esto, yo no estoy metido en ella, pero para que vean cómo va funcionando un poco la estrategia, cómo se van dando las cosas, cómo funciona de bien, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacerle el análisis, a ver hasta dónde avanza, a ver si sigue subiendo. Pareciera que sí, porque tenemos aquí un mínimo, un alto que ahora es más alto que estos, y este mínimo ahora es más alto que el anterior, así que parece que tiene pinta de querer empezar a subir. Libra neozelandés, necesito que llegue a esta parte de arriba para volverlo a vender. Libra dólar, por supuesto, si tenemos un dólar fortaleciéndose, pues libra dólar, tenemos un libra dólar cayendo. Miren cómo rompe la línea de tendencia más pequeña, digamos la de menor marco de tiempo, entra al 61% y arranca nuevamente a la baja. Neozelandés CAT, yo aquí no me meto, eso está demasiado peligroso. Esta es una zona de compras muy interesante en neozelandés franco, pero miren cómo la línea de tendencia de H4 ha sido rechazada tantas veces. Si usted viene aquí a H4, se puede dar cuenta cómo la estructura no ha cambiado. No ha sido capaz de arrancar al alza, no me ha hecho altos más altos que este alto anterior. En ese sentido, pues, mejor no entrar. Neozelandés yen, todavía le falta por llegar a la zona de compra. Neozelandés dólar ya está en la zona de compra, pero miren que no ha sido capaz de darnos cambio de estructura. Altos, bajo, alto, bajo, alto, que es más bajo todavía que este, otro bajo más bajo que este. O sea, esto puede seguir cayendo sin ningún tipo de problema. ¿Cómo podemos entrar? Otra vez la misma historia. Un alto más alto que el alto anterior, retroceso y buscamos la compra. Antes, no. No es suficiente con solo que llegue a la zona de compra. No, esa zona lo que nos quiere decir es que si se da el movimiento ahí, hay grandes probabilidades de que el precio se gire, pero no nos garantiza absolutamente nada. Standard & Poor's 500, eso sigue al alza y al alza y al alza y al alza, no nos vamos a desgastar con eso. Dólar CAT, marco diario, vamos a ver lo siguiente. Miren cómo el precio vino a buscar esta línea de tendencia, arrancó, yo esperaba aquí un retroceso más profundo, se quedó en el 38 y volvió a arrancar. Por lo tanto, esto ya no es válido y ahora tenemos que esperar a ver el precio que hace. Cuando genere la corrección, vemos hasta dónde la puede llegar a hacer.
El dólar franco, por supuesto, como el dólar CAD, pues disparado al alza. Esto no tiene una tendencia clara a mi juicio. Teníamos una tendencia alcista que fue rota en esta zona, pero la tendencia bajista nueva empezó otra vez a ser tendencia alcista. Entonces, pues ahí no tenemos mayor información. El dólar versus el peso colombiano, se los vengo diciendo hace un tiempo, para mi juicio, el dólar en Colombia va a tener o va a terminar el año cercano a los 4.000 pesos por dólar. Cercano quiere decir, si no es en 4.000, muy por ahí, muy 3.980, 3.990, por ahí en esos niveles. Veremos. Ojalá no, pero veremos. Dólar yen, lo mismo, esperamos un retroceso hasta la zona amarilla, se queda pegado antes y arranca. ¿Podemos hacer algo? No. El petróleo hizo algo que no esperábamos. Esto fue una hipótesis que les planteé la semana anterior, pero el precio no lo hizo, no entró, no se quedó en esa zona. ¿Qué pasa? Todavía no ha roto el Fibonacci. O sea, en este momento sigue estando dentro de la posibilidad de quedarse ahí. Aquí abajito, vamos a cambiarlo, tiene otro order block. Miren, esta zonita de aquí también es un order block, esta zonita en rojo. Esta vela que está aquí. Así que todavía podría tener una operación válida en esa zona de compra. ¿Por qué? Porque la tendencia sigue siendo alcista. No se equivoquen con eso. Que haya tenido una corrección muy profunda no quiere decir nada. Solo quiere decir que tenemos una corrección. Y miren esta zona tan importante que es un máximo anterior y que es una zona de, digamos, de resistencia que ha presentado antes. Entonces puede ser muy interesante que pueda ahí en esa zona volver a tener un movimiento alcista. Veremos qué pasa otra vez. El oro, un movimiento bajista muy fuerte, es entendible por varias razones. Una de ellas es porque el dólar se está fortaleciendo demasiado. Si el dólar se fortalece demasiado, por, digamos, matemática, por aritmética, deberíamos tener los metales que están tasados en dólar en movimientos bajistas. Si yo tengo que gastarme menos dólares para poder comprar el oro, pues entonces la onza de oro me va a costar menos. Es decir, de 1.880 me va a pasar a 1.830, pueden ir a 1.805, que es como está en este momento, y puede seguir cayendo otro poquito más o menos a estos niveles de los 1.790, puede ser una buena zona para buscarle compras. El Dow Jones, el US 30, miren, el precio rompe nuevamente máximos. Esto realmente es que analizar esto es un poco aburrido, la verdad. Porque volvemos a entrar en la lógica de siempre, máximos y máximos y máximos y máximos, y no pasa mayor situación, no hay nada relevante que enumerar. Entonces, como tenemos eso así, pues esperamos, no podemos hacer nada más. Y el CAT franco, para terminar, miren que hubiese sido en teoría una buena entrada, pero el precio no ha arrancado. Miren, esta zona de aquí, que era la corrección después de este H4, podemos entrar aquí, casi sale por stop, el precio vino hasta acá, en este momento está justamente en la zona de entrada. Ojalá y arranque el precio alcista, porque si el dólar canadiense arranca un movimiento alcista, mi posición de Libra CAD, que sí la tengo abierta, puede empezar su movimiento bajista. Ojalá, esperemos a ver qué se dé. Técnicamente, esa es la información que tenemos, no tenemos más situaciones por analizar. Espero de todo corazón esta información les haya sido de utilidad, les pueda ayudar para algo, para estudiar, para revisar, para perfeccionar su estrategia y su técnica de inversión, y que la información que estamos intentando compartir en este canal pues les pueda ayudar, les aporte un pedacito más cada día, señores. No siendo más, me despido, les mando un enorme abrazo, muchísimas gracias por ver este contenido. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde estamos intentando compartir información de muchísimo valor, de muchísima calidad. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que hoy las dejo por aquí en alguna parte. Y nada, recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.